Hola, muy buenas. Cuando uno habla de sumas, cuando uno tiene que hacer sumas, pues no le resultará difícil, por ejemplo, hacer una suma con un conjunto concreto de números. Por ejemplo, si yo tengo que sumar cuatro números, por ejemplo, el 3, el 4, el 5 y el 6, pues normalmente ante sumas como esa uno no va a tener dificultad, simplemente vamos sumando de uno en uno. Y como en este caso hay cuatro números, pues sabremos que al final el resultado que vamos a tener va a ser un número. En este caso creo que la suma da 18. Vale, en nada dificultaría que en vez de cuatro números hubiese 5, hubiese 6, hubiese 7. O sea, siempre que haya un conjunto finito de números, finito, la suma tardaremos más, tardaremos menos, pero la suma sabemos que dará un número. O sea, ahí todo el mundo puede estar de acuerdo. El número saldrá más grande, más pequeño, dependiendo de los valores que pongamos aquí, pero todos tenemos claro que cuando cogemos un conjunto finito de números y los sumamos, el resultado va a salir un número. Bien, la cosa cambiaría si, en vez de coger un conjunto finito de números, pues tenemos que sumar un conjunto que no sea finito, o sea, un conjunto infinito de números. Por ejemplo, voy a sumar los números pares. El 2, el 4, el 6, el 8. Como no los puedo poner todos, pues a partir de los ya pongo puntos suspensivos y todos sabemos qué números irían a partir del 8. Pues iría el 10, el 12. Vale, si uno quisiera saber el resultado de esa suma, tampoco nos chocaría que alguien dijese, esto, infinito. ¿Por qué? Porque fijaros que cada número que añado es mayor que el anterior. Entonces parece lógico que eso no va a tener fin. Si yo voy sumando una cantidad infinita de números, pero cada número que añado es superior al anterior, pues a nadie le va a extrañar que esa suma de infinito. Pero, complicando un poco más esto, o haciéndolo más interesante, ¿qué pasaría, por ejemplo, si uno sumara, por ejemplo, números de este tipo? Vale, empiezo por ejemplo por el 1. 1, luego un medio que es 0,5, un tercio que es 0,3 periodos, un cuarto que es 0,25, luego iría un quinto, luego un sexto, luego un séptimo, un octavo. Bien, la diferencia entre esta suma y la anterior, las dos tienen infinitos términos. Pero en la primera he ido sumando números, cada número era mayor que el anterior. Y no tenemos dificultad para intuir que esto iba a dar infinito. En la de abajo también tenemos un conjunto infinito de números, pero el número que voy añadiendo nuevo es más pequeño que el anterior. Entonces uno puede pensar, ¿eso también llega al infinito? Pues no lo tengo tan claro. Porque como cada número que añado es más pequeño que el anterior, a lo mejor no es suficiente para llegar al infinito. Sí que es verdad que hay infinitos números, pero cada uno que añado es más pequeño que el anterior, y entonces a lo mejor no es suficiente para que con todos eso se dispare hacia el infinito. A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. Bueno, ahora os diré lo que da esa, pero voy a poner otra. Por ejemplo, esta que voy a poner empieza en el 1 medio, luego va el 1 cuarto, luego va el 1 octavo, 1 partido por 16, 1 partido por 32, bueno, y así sucesivamente. Luego iría 1 partido por 64, 1 partido por 128, 1 partido por 256. Bueno, esta suma también tiene infinitos términos. Se parece un poco a la de arriba. Fijaros que tiene incluso números parecidos, o sea, números iguales. Y cada número que añado es más pequeño que el anterior. Bien, pero esa suma da una cosa muy distinta a la que da esta. ¿Vale? Esto nos introduce en el concepto de series. Vale, una serie no es ni más ni menos que una suma de infinitos números.
¿vale? Ese infinito tiene que ser numerable. Eso queda ahí, se ha dicho y punto. Porque hay distintos tipos de infinitos. Hay unos infinitos que son más grandes que otros. O sea, matemáticamente el concepto de infinito no engloba a un único término, o sea, un único concepto. No. En matemáticas se conciben distintos infinitos, infinitos mayores que otros. Vale, pues esta suma, o sea, una serie sería una suma de infinitos números, pero de un infinito concreto, ¿vale? Un infinito que en matemáticas llamamos numerable. Vale, pues una serie simplemente es una suma de infinitos números. Bien, la primera serie, o sea, la primera serie que he puesto con números, con fracciones, esta serie, si confiáis en mí, esa da infinito. Sin embargo, la serie que he puesto abajo, esa va a dar un número. Entonces, nosotros, cuando el resultado de una suma, como ocurre por ejemplo aquí o como ocurre por ejemplo aquí, cuando el resultado de la suma da infinito, nosotros diremos que esa serie, o sea, la que forman esos números, es divergente. Divergente significa que la suma esa se dispara hasta el infinito. Sin embargo, cuando la suma da un número, diremos que es convergente. ¿Por qué convergente? Pues la idea de convergente es que se va acercando a un punto en concreto, ¿vale? Entonces, esta suma da un número y ahora os haré una pequeña demostración gráfica, no una demostración formal, rigurosa, no simplemente una demostración gráfica para intuir cuánto valdrá la suma de los infinitos números que hay aquí abajo. La suma de los infinitos números que forman la segunda serie, esta de aquí, ya la veré en otro vídeo, que se podrá demostrar por distintos métodos. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, el criterio como si fuese una p-serie, el criterio del logaritmo, bueno, de la integral que diga. O sea, hay varios caminos para demostrar que esta serie va a dar infinito. Bien, esta otra también se puede demostrar que da un número, pero hay una demostración muy intuitiva, gráfica, que nos va a permitir entender rápidamente cuánto vale la suma de estos infinitos números. De hecho, sobre esa serie que he puesto aquí abajo, bueno, esta de aquí arriba, la de 1 más un medio más un tercio más un cuarto, esa se la llama serie armónica. Y la de abajo, la serie que he puesto abajo, esa serie aparece en el siglo 400 a.C., en ese siglo, vivió un personaje llamado Zenón. Y Zenón introdujo muchas paradojas, pero una de ellas tenía que ver con esta serie. La idea era dividir algo infinitas veces. O sea, al decir paradoja me refiero a que el argumento que doy contradice lo que es la evidencia. O sea, yo doy un argumento que parece cierto, pero luego se comprueba que no es cierto. Entonces hay algo que no cuadra, porque el argumento parece que es cierto, nadie ve dónde está el fallo, sin embargo, luego uno va a la comprobación y ve que eso ha fallado. Entonces hay una paradoja. La paradoja era que, bueno, era una carrera entre dos personajes, uno era Aquiles y otro era una tortuga. Aquiles le daba cierta ventaja a la tortuga, entonces la idea era que Aquiles, según ese razonamiento, nunca podría llegar a alcanzar a la tortuga. La evidencia, o sea, el sentido común decía que no. Si Aquiles, si una persona le da cierta ventaja a una tortuga, normalmente la persona va a pillar a la tortuga. O sea, eso es lo que te dice el sentido común y es lo que se podría comprobar si hiciéramos la prueba. Pero la paradoja estaba en que no sabíamos dónde fallaba ese razonamiento. Bueno, un tiempo más tarde se llegó a la demostración de que no, toda suma finita de números positivos, porque en su momento se pensaba, una suma de infinitos números positivos tiene que dar infinito. Eso es lo que se pensaba. Pensábamos que si sumábamos infinitos números positivos, el resultado iba a dar infinito. No toda suma de infinitos números positivos
va a dar infinito. Y eso fue muy importante. Eso fue lo que en cierto modo vino a echar abajo el razonamiento que en su momento hizo ese personaje, Zenón. Bueno, vamos a ver la suma, y mientras hago la suma esa, voy a decir lo que en su momento pues comentó Zenón. Vale, vamos a coger un intervalo, un segmento que empieza en el 0 y acaba en el 1. O sea, voy a coger la parte que va del 0 al 1. Y yo lo que voy a hacer es sumar estos números. Un medio, un cuarto, un octavo, 1 partido por 16. O sea, lo que vamos a hacer es sumar todos esos números. Y vamos a ver hacia dónde pensamos que nos puede llevar la suma esa. Vale. Vamos a coger el primer número. Esto se llama, lo que vamos a hacer ahora es rellenar el segmento este. ¿Vale? Hay gente que lo llama enlosar. Es rellenar, con estos números lo que voy a hacer es ir rellenando el segmento este. Y ya veréis cómo pasa algo bastante curioso. Vamos a coger el primer número, un medio. Un medio es la mitad de 1. Esto mide 1, pues la mitad más o menos por aquí. O sea que con el primer número tendríamos cubierto esa zona. Esta zona que hay aquí, que valdría un medio. O sea, con este número cubrimos la mitad del intervalo. Todavía nos queda la otra mitad. O sea, nos queda por cubrir un medio. Vale, este ya lo he usado. Me voy al segundo número, un cuarto. Si os dais cuenta, un cuarto es la mitad de un medio. O sea que yo voy a coger este número, el segundo, y lo voy a poner aquí. O sea, a continuación de este. Como un cuarto es la mitad de un medio, pues cubrirá lo que es la mitad de esto, pues hasta aquí, hasta la mitad. Pues este de aquí será un cuarto. Y me sigue quedando un cuarto. O sea, este ya lo quito. O sea, he usado en un medio y lo he usado en un cuarto. Ahora vamos a coger un octavo. Un octavo, o sea, aún me queda por rellenar esta parte. Esa parte mide un cuarto. Un octavo es justo la mitad de un cuarto. O sea que con el tercer número me daría para cubrir la mitad de lo que me queda. Pues hasta aquí más o menos, hasta la mitad de lo que me queda. Pues por aquí. Pues aquí iría un octavo. O sea, desde aquí hasta aquí. Y ese ya lo he usado. ¿Y cuánto me quedaría? Pues si he rellenado la mitad, que era un octavo, pues me sigue quedando un octavo. Vamos al cuarto número. El cuarto número es 1 partido por 16. Y 1 partido por 16 es la mitad de un octavo. O sea que con el cuarto número me daría para cubrir la mitad de lo que me queda. O sea, me daría por cubrir hasta aquí, hasta la mitad. Y aquí habría puesto 1 partido por 16. Bueno, si este proceso se va repitiendo de forma indefinida, pues yo iré añadiendo números y siempre iré cubriendo la mitad de lo que me queda. Eso, si se extiende hasta el infinito, llegaremos a cubrir todo el segmento. ¿Y todo el segmento cuánto mide? 1. Y no puedo superar a 1 porque siempre vamos a cubrir parte de lo que nos queda por cubrir. O sea que nunca llegaremos a sobrepasar el 1. Porque cada número simplemente lo que hará será cubrir la mitad de lo que aún me queda. O sea, nunca llegaré a pasar de 1. O sea que la suma, al final, llegará a valer 1. Bien, pues esto sería un razonamiento, a ver, nada riguroso, nada formal, pero sí muy intuitivo de cómo una suma de infinitos números no tiene por qué dar infinito. En este caso, esta suma daría 1. Bien, esta suma sería una serie, esto sería una serie convergente. Bien, el razonamiento que hizo Zenón en su momento era muy parecido a este y se basaba en lo siguiente. La idea era, por ejemplo, imaginar que una persona, vamos a olvidar a la tortuga y vamos a suponer que es Zenón, Aquiles, el que tiene que llegar de un punto A a un punto B. Entonces, Zenón lo que hizo fue argumentar de la siguiente manera. Más o menos vino a hacer esto. Vale, antes de llegar al final tendrá que llegar a la mitad. Eso parece obvio. Vale, vamos a suponer que siempre se mueve, o sea, la persona va corriendo siempre a la misma velocidad constante.
¿vale? O sea, no va más rápido, luego acelera, luego baja, no, siempre a la misma velocidad. Bueno, pues el tiempo que tardará en llegar aquí será la mitad de lo que tardará en llegar al final. O sea, aquí le pondré pues t partido por 2. T partido por 2, o sea, t va a ser el tiempo que va a tardar de aquí a aquí. Pues t partido por 2, o sea, parece lógico que en recorrer la mitad, pues tarde la mitad de tiempo. Vale. Ya tendríamos esta parte de aquí. Ya tenemos Aquiles aquí, pero aún le queda la mitad. Entonces tendrá que recorrer la mitad de lo que le queda. O sea, está aquí, pues antes de llegar aquí tendrá que llegar a la mitad de lo que le queda. Bueno, pues si de aquí a aquí tardaba t partido por 2, como esto es la mitad, pues la mitad de esto va a ser t partido por 4. Y eso sería el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. Bien, aún le quedaría por recorrer esto. Vale, pues antes de recorrer eso tendrá que llegar hasta la mitad. O sea, t partido por 4 es lo que tarda en recorrer esto y en recorrer esto. Vale, en recorrer esto tardaría t partido por 4. Bueno, pues en recorrer la mitad de eso, pues la mitad de t partido por 4 es t partido por 8. Y así, él llegó a una sucesión infinita de números, de tiempos. Pues t partido por 2, más t partido por 4, más t partido por 8. O sea, este era el tiempo en recorrer la primera mitad, el tiempo en recorrer la mitad de lo que le quedaba, el tiempo en recorrer la mitad de lo que le quedaba, y así sucesivamente. Entonces llegó a la conclusión de que, como tienes que sumar infinitos tiempos, y el tiempo siempre es positivo, o sea, una suma de infinitos números positivos, esto tendría que salir forzosamente infinito. Y ahí estaba el error. El error es que no siempre una suma de infinitos números positivos va a dar infinito. Vale, pero eso ya tiempo después se descubrió. Las matemáticas nos proporcionaron herramientas para poder ver, en este caso, dónde fallaba ese argumento. Bien, y otra cosa importante en el mundo de las series, pues ¿por qué, por ejemplo, las series? ¿Por qué tenemos que estudiar series, por ejemplo, en un grado pues como el de ADE, pues como por ejemplo el de Economía? ¿O por qué estudiamos series? Bien, ¿qué hay en la vida real que se pueda asemejar a una serie? ¿O dónde se podría usar una serie? Bueno, pues, por ejemplo, en matemáticas financieras, cuando uno quiere calcular una renta perpetua, una renta infinita, eso es una serie. Es un conjunto infinito, digamos, de términos. Son todos positivos, en ese caso, pues eso sería una serie, ¿vale? Lo que pasa es que nos dan una expresión para calcular el valor de la suma esa, ¿vale? Pero eso no dejaría de ser una serie. Otra serie, pues por ejemplo, cuando el Banco Central, en este caso en la zona euro, por ejemplo, el Banco Central Europeo, compra bonos. Y lo que hace es comprar bonos e inyectar dinero al circuito. Entonces ese dinero irá a caer en los bancos comerciales y entonces se producirá una multiplicación de los activos monetarios. Entonces ya sabéis que cuando se incrementa la base monetaria, eso va a llevar, por efecto de la multiplicación de los activos monetarios, eso llegará a un incremento de la oferta monetaria. De hecho hay una fórmula, una expresión que os relaciona, o sea, os dice que la oferta monetaria es igual a un concepto que llama un multiplicador por la base monetaria. El multiplicador pues depende de la relación efectivo-depósitos. O sea, ese multiplicador ya lo veréis, por ejemplo, igual lo habéis visto en renta y dinero o en cualquier asignatura de macro. Bueno, pues el multiplicador tiene una expresión similar a esta. Depende del grado de precisión, pues igual le sobra una cosa, pero bueno, en renta y dinero seguramente la veréis así. Bueno, la idea es que cuando el Banco Central Europeo compra bonos, lo que hace es inyectar dinero en el circuito. Ese dinero llegará a los bancos comerciales y los bancos comerciales pues empezarán a hacer préstamos.
Esos préstamos se convertirán en depósitos, esos depósitos tendrán la obligación por ley de dejar una parte del depósito, tendrán que dejar como reserva obligatoria, el resto lo podrán seguir prestando y ahí se genera una sucesión de préstamos infinita. Y entonces cuando uno quiere evaluar en qué se convierte, por ejemplo, imaginar que el Banco Central inyecta 1.000 millones de euros. Esos 1.000 millones de euros, que es el dinero real que se inyecta en el circuito, ¿cuál es la ilusión de dinero que hay? O sea, ¿qué es lo que parece que hay? Porque una cosa es lo que hay en verdad, que esa es la base monetaria, y otra cosa muy distinta es la impresión de dinero que hay en el circuito. Bueno, eso sería la oferta monetaria. Bueno, pues ¿cómo se pasa de la base monetaria a la oferta monetaria? Una serie. Es una serie. Lo que pasa es que la serie esa, pues cuando se analiza, bueno, pues se llega a esa expresión, y esa expresión es lo que me permite pasar de la base a la oferta monetaria, sin necesidad de hacer la serie. Simplemente yo sabiendo esto, yo sé que si la base monetaria es tanto, y sé lo que vale cada uno de estos términos, pues yo sé cuánto va a valer la oferta monetaria. Bien, no me extiendo más en este primer vídeo, simplemente era introducir de forma así un poco tangencial lo que es el concepto de serie, dónde os podéis encontrar la serie, qué tipo de serie vamos a ver, pues unas son divergentes, otras son convergentes, pero en los siguientes vídeos ya iremos viendo herramientas para poder ver si una serie es divergente o si una serie es convergente. Y eso ya será tema de otro vídeo.